Carlos Lopes de Gregori nasceu em Lima, Peru, em 1952. É poeta, professor e ensaísta e publicou o primeiro livro de poesia, Un Buen Dia, aos 26 anos. Un buen día nos descubrimos en el agua e decidimos nascer muito lentamente. Depois desse, publicou muitos outros, numa periodicidade que aponta para um livro novo a cada 4 anos. Já vamos falar sobre isso. A sua obra, traduzida para várias línguas, distingue-se por uma certa incerteza, em espanhol, incertidumbre, uma das palavras-chave, segundo o poeta numa entrevista recente, para chegar à sua poesia. Carlos López de Gregori, muchas gracias otra vez. ¿De qué incertidumbre estamos hablando? Bien, una incertidumbre de nuestro lugar en el mundo, una incertidumbre de lo que nos aguarda, nunca nos conocemos del todo. Y obviamente también una duda permanente sobre lo que significa la escritura, el trabajo en el que estamos empeñados, ¿no? Entonces creo que la incertidumbre en realidad es lo que nos define en este momento a todos, ¿no? No sabemos qué nos espera, no sabemos si lo que hemos hecho está bien, no sabemos qué estamos haciendo correcta o incorrectamente en este instante. Entonces, ¿Usted está hablando ahora de en este momento específico de la pandemia o nosotros no sabemos nunca qué estamos haciendo? Esa incertidumbre es permanente. Yo creo que es permanente. Yo más o menos desde que comencé a escribir, digamos, acabó la adolescencia, entré a la universidad, he tenido una mirada un poco escéptica, un poco desencantada de las cosas, de la realidad, ¿no? Y creo que eso ha definido la mirada que tengo yo del mundo y también aparece en todo lo que he escrito. Aparece en todo lo que escribe. Hay un verso de un poema suyo que dice, ¿cómo se dice? Que dice, tengo fiebre en mi mano izquierda. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad la poesía no necesita o no exige ser entendida racionalmente, ¿no? Sí. Tengo fiebre en mi mano izquierda es un verso que simplemente a mí me cautiva. Apareció en un libro que escribí, creo que el año 90, si no estoy mal, en El amor rudimentario, y un poema que se plantea casi como un diario, recuerdo algunas cosas, ¿no? Esto podría ser un diario. Podría de ser un ingreso diario. al olvido o a una minúscula posteridad. Ya no recuerdo el resto. Y el poema termina señalando ese verso, planteando ese verso. Tengo fiebre en mi mano izquierda. Que un poco significa esa urgencia, creo yo, ¿no? Apunta a esa urgencia, ese deseo de escribir y no poder hacerlo. Yo soy diestro y escribo, o ese verso, sin embargo, se refiere a la mano siniestra, ¿no? Y una mano febril, una mano que quiere, digamos, expresar, decir, moverse muchas cosas, pero que al mismo tiempo no puede hacerlo, ¿no? Este poema de que habíamos hablado ahora está en el inicio de un libro que ha publicado hace poco tiempo, que reúne la poesía de 40 años, ¿sí? Es un libro que se llama Lejos de todas partes, 40 años de poesía. Quería preguntar si la voz poética, la suya voz poética, ha cambiado en estos 40 años.
Bueno, sin duda ha cambiado. Creo que este libro es el único libro que he escrito a lo largo de mi vida. Yo considero que los poemarios que han ido apareciendo más o menos cada 4 años, así, son los capítulos, los peldaños o las vueltas, los círculos de una espiral que durante 40 años ha ido desenvolviéndose, desatándose, desarrollándose, ¿no? Y sin duda, ese libro es un libro vida. Es un libro que, sin ser confesional, sin ser autobiográfico, porque mi poesía no lo es, creo que es una poesía que se mueve mucho en el ámbito de universos imaginarios, alternativos, del inconsciente, de la imaginación, del sueño. Creo que sí va cartografiando mi proceso vital, ¿no? Yo he crecido. Yo he vivido 40 años con ese libro. Incluso yo tengo una fijación, una cábala por el tiempo. Y en numerosos poemas, en numerosos libros, señalo en qué momento, en qué edad estoy escribiendo ese libro, ¿no? Lo cerré, en este momento ya tengo 68 años, pero cerré el libro en el 67º año de mi edad, ¿no? Entonces, sin duda, existe, digamos, una visión que se sostiene, creo, pero al mismo tiempo hay un cambio, una transformación, ¿no? Que tiene que ver con el mismo desarrollo, la misma madurez de la persona. Sí escribe y publica hace más de 40 años. ¿Ha empezado en qué edad más o menos? ¿Después del secundario? ¿Cuando era ainda joven? Sí. Yo empecé a escribir el último año del secundario. Y empecé a escribir por una razón. Yo nací en Lima, pero mi familia se trasladó a vivir a otra ciudad aquí en el Perú, que es Arequipa. Y toda mi educación escolar la hice en Arequipa. Y regresé a Lima nuevamente para el último año de secundaria. A un colegio de varones nomás, un colegio de los jesuitas, que es el Colegio de la Inmaculada. Entonces yo llegué a ese espacio, un joven, un adolescente de 16 años. Y sin duda es muy difícil, muy duro, y más en esa época donde existía, digamos, toda esa mirada machista, ¿no? Muy difícil situarse, incrustarse en un mundo al que no pertenecía. Entonces yo llegué al colegio en el último año de secundaria y pasé un año absolutamente solitario. No llegaron, digamos, a torturarme los compañeros de colegio, pero sí me sentía fuera del lugar, me sentía solitario. Y el curso que más me gustaba de lo que dictaban era el curso de literatura. Tuve un profesor que en realidad durante la clase, más que darnos datos e información, se ponía a leer, nos leía textos. Y los leía muy bien, porque era histriónico. Entonces yo escuchaba fascinado y siempre me había gustado la literatura, fundamentalmente la ficción, pero en ese momento empecé a escribir poesía, solo para mí, indudablemente. Nadie vio esos poemas, los destruí, ¿no? Además, escribir poemas en ese momento era un signo de debilidad, ¿no? Era hasta poco viril, poco masculino de repente escribir poesía, por lo menos como se veía en ese instante, ¿no? Y bueno, así empecé a escribir y la poesía se quedó conmigo. Yo descubrí a Pessoa cuando estaba en la universidad, casi cuando ingresé casi a la universidad.
yo ingresé a la universidad con la idea de seguir medicina, pero me cambié pronto a literatura. Y uno de los poetas que descubrí en ese momento y que más me interesó fue, sin duda, Fernando Pessoa. Y lo descubrí a través de un ensayo de Octavio Paz y unos poemas una antología más o menos generosa que tradujo Octavio Paz y que estaba en su libro, que circulaba en ese momento, a comienzos de los 70, titulado Versiones y Diversiones. Allí leí a Pessoa y gracias al ensayo de Paz, conocí a sus 4 heterónimos principales, ¿no? También en esa época conseguí un libro publicado en Argentina, que era también otra antología, y fue uno de los poetas que inmediatamente significó para mí un paso, un sustento para poder escribir. Él, fundamentalmente, de todos sus heterónimos, en ese momento prefería 2. En ese momento prefería a Álvaro de Campos y también a Caello, ¿no? Y ¿qué me mostró, qué me reveló Pessoa en ese momento? La despersonalización. El no tener que hacer una poesía, digamos, autobiográfica, confesional, aunque uno necesariamente con toda su vida, y probablemente Pessoa jamás salió de sí mismo, va a aparecer. Por otro lado, yo empecé a escribir en los 70, y en los 70 la poesía en Latinoamérica, la poesía en el Perú, en ese momento me fui a vivir a Colombia, en realidad también allí así era una poesía muy abierta al entorno, una poesía muy callejera, una poesía que de alguna manera quería situarse en los ruidos de la realidad, recoger todo el tumulto, todos los conflictos, incluso sociales, ¿no? Es la poesía conversacional de los 70, en el ámbito de la poesía en lengua española. Y entonces, para mí, en ese momento, Pessoa fue casi como un antídoto, ¿no? Fue otro camino con el que yo sentía, digamos, más afinidades y tal vez él me lo mostraba en ese instante, ¿no? Entonces ese fue el sentido, el significado. Sí. ¿Cómo está siendo para usted cómo están siendo estos días de confinamiento y de reclusión? Estamos todos cerrados en nuestras casas. Bien, en el Perú estamos en esta etapa de reclusión hace más de 50 días. Y ha sido una experiencia, creo yo, decisiva, definitiva. Y yo diría que es una experiencia que tiene una doble faz. La primera es terrible, trágica, tiene que ver con los muertos, tiene que ver con el problema económico. Por ejemplo, en el Perú el 70% de la población es informal, el 70%, bueno, tal vez un poquito menos, vive el día a día, y el día que no trabaja simplemente no tiene para comer. Y los recursos o las posibilidades de apoyo del gobierno han sido limitadas. Es el problema también, digamos, de la falta de servicios de salud. Es casi, y uno siente que está viviendo en una especie de ensayo de apocalipsis o de pequeño apocalipsis, ¿no? Pero hay otro rostro que es tal vez, no diríamos positivo, pero que es más benigno, ¿no? Benigno. Y es benigno, sí. Y es esa tranquilidad, esa paz, ¿no? Que uno a veces percibe en las calles, en el aire, en la falta de tumulto. Aquí en Lima es bastante exigente, en el Perú es bastante exigente, digamos, la reclusión, y prácticamente no podemos en realidad salir a la calle, estamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Y de todas maneras es un espacio, un momento para poder leer,
poder escuchar música con más detenimiento. No he escrito, en realidad algunos esbozos. Y a preguntar eso mismo, ¿ha escrito algo o no? No, en realidad muy poco. No, sé que hay muchos que están escribiendo novelas, cuentos, que hacen diarios permanentes sobre sus días, ¿no? Pero en mi caso he tenido la posibilidad de leer, de releer algunas cosas, de escuchar música, especialmente antes de que comenzaran las clases, porque las clases comenzaron a mediados de abril. Y entonces allí sí ya el esfuerzo ha sido mayor y entre las clases y el trabajo, un poquito de lectura y la televisión, se va el Se día va el prácticamente. tiempo, se va el tiempo. Pero Ahora, antes, diga. no, pero antes sí reconozco, ¿no? La posibilidad de encontrarse con uno mismo y hacer cosas que uno con sosiego puede hacer. Ujú. Con sosiego, Sí, que no lo tenemos no en lo tengo. la dita normalidad. Sí. Ahora, hay personas que están escribiendo sobre estos tiempos de confinamiento que son en todos los países, bueno, medidas diferentes, pero todos los países, diciendo que vamos a salir todos diferentes de esto, de esta experiencia mundial, de esta pandemia, en cuanto a personas. ¿Hay pensado sobre eso? ¿Le parece que vamos a salir personas diferentes? Bueno, en realidad nos estamos enfrentando a un mundo totalmente distinto y sí creo que vamos a ser distintos, diferentes, tal vez no para bien. Creo que después de esta pandemia algunos piensan que va a reforzarse la solidaridad, eh, el rol del Estado, que va a limitarse, digamos, ese capitalismo salvaje, algunos piensan, ¿no? Yo creo, no sé, soy más escéptico, ¿no? Creo que después de esto vamos a salir tal vez más individualistas, vamos a salir más solos, porque este enfrentamiento, digamos, a este mundo fantasma, a este mundo simplemente de imágenes, a este mundo virtual, nos va a cambiar radicalmente como no sucedió antes. Por ejemplo, el día de hoy, o bueno, fue desde ayer, ¿no? Que están saliendo ya las disposiciones del gobierno en el Perú para la reinserción laboral. Y lo veo personalmente, ¿no? Las personas mayores de 60 años, yo tengo 67 y me encamino a los 68, no van a poder regresar, digamos, por lo menos por ahora, a su trabajo. Y no van a poder regresar porque forman parte, obviamente, de la población de De riesgo. riesgo. Entonces, yo estoy viendo, mi vida va a cambiar. De repente lo que iba a ser mi retiro, mi jubilación, va a adelantarse. Voy a seguir dando clases virtuales todo este año. El próximo año, ¿qué sucederá? Entonces, digamos, esa incógnita, esa incertidumbre, ese no saber, regresa a la incertidumbre, creo que es cada vez más fuerte, ¿no? Siento también que esta es la primera pandemia de otras que vendrán más adelante y cada vez más fuertes. Creo que se está mostrando, revelando un desajuste en el mundo que muestra que se nos están saliendo de las manos a nosotros como especie, como colectivo humano, las cosas, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar, ¿no? No sé, eh, indudablemente uno también tiene preocupación por sus hijos, ¿no? Yo tengo un hijo de 26 años y otra de 29, 30 años. Entonces, ¿cuál es el mundo que ellos van a enfrentar? Pero sí, definitivamente vamos a llegar a un mundo distinto, ¿no? Quería pedir para terminarmos nuestra entrevista, si es posible que de leer un poema suyo en español, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Y había pensado en uno que no está en lejos de todas partes y que de alguna manera habla sobre la enfermedad y la escritura.
Los poemas son bacilos que observas a través del microscopio. Bacilos de Koch, bacilos de Yersin, bacilos de Hampson. Los poemas son patografías. Una patografía madura cuando resta. Por eso, no seas testimonial, no seas conceptual, no seas lírico, no seas confesional. Los poemas son vectores de patografías. Son bosques quemados en los pulmones, ríos en las circunvoluciones del cerebro. Las patografías son corporales y emocionales. Desprenden burbujas de sangre y filamentos apasionados. Las patografías son ratas blancas experimentales. Cuando un poema es patografía, se vuelve incisión en el tiempo, un plazo de vida. Los poemas patográficos son largas vendas de amor maculado, médicos y enfermos transparentes. Una patografía infecta, extiende búas, secreciones, esputo, estrellas. Una patografía cura. Una patografía es milagrosa, aunque sea insignificante. Un poema patográfico va siempre más adelante que el autor. Descubre la enfermedad más genuina que atesora, esa que él mismo conocía o no había percibido. Las patografías quedan en suspensión y se regocijan en su enfermedad hasta volverse mis poemas. Mis poemas cuidan sus bacilos, la música de las enfermedades. Mis poemas nacen de una reproducción siamesa. Madura, enferma, muere. Mis poemas son organismos colmados de bacilos. Mis poemas son hermafroditas y se fecundan a sí mismos. Mis poemas engendran hijos patográficos que serán algún día médicos y enfermos. Mis poemas inventan al lector que los merezca. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas Muchas gracias a ti, Raquel. Quería antes de terminarmos, leer, si le parece bien, un poema en portugués, porque vamos a tener personas aquí de Portugal escuchando nuestra conversa. Todavía hay poemas suyos traducidos en este libro, que es un libro que se llama Semana da Poesia Ibero-Americana. Es una antología organizada por la Casa de América Latina, aquí a Portugal, a Lisboa. Y tiene varios poemas de usted, traducción de Isabel Araújo Branco. Entonces voy a leer uno de ellos. ¿Puede ser? Por supuesto, un gusto. Se llama O Talento e o Amor. Às 7 em ponto, depois do choro gelado do meu cão, há 34 anos fecho o cabeleireiro. Junto-me a esse animal e vou varrendo todo o cabelo acumulado ao longo do dia. Odeio o espelho lascado, a navalha insensível, o odor enjoativo do cabelo por lavar. Invejo os olhos desolados das minhas clientes, as marcas secretas que diferenciam as suas cabeças. Porque, entre todos os talentos, me calhou o amor. Caminho, adormecido, sustendo uma tesoura e adormeço porque gira esta cadeira e o meu coração é uma correia de afiar interminável. Tornei-me cabeleireiro por fatalidade. De tanto cortar cabelos, não aprendi a ceifar as cabeças. Muchas gracias, Carlos López Gregori. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a la Casa de América Latina. Ha sido un gusto compartir esta conversación. Ha sido un gusto también.